En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en esta noche por la vida todopoderoso, que es el regalo más maravilloso que tú nos brindas y que tú nos das. Te pedimos, Señor, que nos llenes con el poder de tu Espíritu, para que no se haga nuestra voluntad, Señor, sino la tuya. Llénanos de tu sabiduría, de tu entendimiento y de tu Espíritu, para que sea Él el que nos ilumine, para que sea Él el que nos ayude a entender tu palabra, para que podamos aprender, Señor, de nuestra vida espiritual, de la vida espiritual, y de todos los principios y de todos los valores que tú quieres transmitirnos a través de tu palabra. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, elevamos una oración por las personas que han perdido la vida de una manera difícil, a través de decisiones que nos desconciertan, pero que tú, Todopoderoso y Eterno, en tu infinita misericordia, solo tú, Señor, puedes contemplar y puedes perdonar. Te queremos dar gracias por la vida de todos nuestros seres queridos, de todas las personas que están en nuestra vida, de nuestros familiares, de las personas con las que trabajamos, de las personas, Señor, con las que convivimos como vecinos. Te pedimos también por nuestros compañeros de estudios, profesores, jefes. Obviamente, Padre Santo, te rogamos porque santifiques y bendigas al Papa Francisco, a todos los obispos del mundo, a todos los sacerdotes, Señor. En tus manos queremos colocar también nuestra vida espiritual, y te pedimos que siempre bendigas nuestros hogares, Todopoderoso. Bendito y alabado seas, mi Señor. Queremos también, Padre Santo, colocar en tus manos a Colombia, a cada territorio, a cada departamento, a cada municipio, Señor, a cada parte de nuestro país. Queremos ponerlo en tus manos. Te pedimos, Todopoderoso, por nuestros gobernantes, por el presidente de la República, por todos los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Queremos, Señor, ponerlos en tus manos para que tú los ilumines. En esta noche maravillosa, Señor, de mucho contraste, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra existencia. Ven, Espíritu Santo, y colma de bendiciones nuestros hogares. También pedimos la presencia amorosa de nuestra amada Madre del Cielo, la Reina de los Ángeles, María Santísima. Madre Santa, te pedimos que nos cubras con tu manto protector, que envíes a tus ángeles a protegernos, para que podamos leer y reflexionar con tranquilidad estas palabras. También pedimos a los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, que nos custodien, que nos protejan, para que así podamos reflexionar. Bendito y alabado sea, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos ahora a hacer la lectura del capítulo número 7 de Josué. El pecado de Acán. Pero un miembro de la tribu de Judá, que se llamaba Acán, y era hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Será, tomó varias cosas de las que estaban consagradas a la destrucción, con lo cual todos los israelitas resultaban culpables ante el Señor
de haber tomado lo que él había ordenado destruir. Por eso la ira del Señor se encendió contra ellos. El castigo del pecado, la derrota frente a Ai. Josué había mandado unos hombres desde Jericó para que fueran hasta Ai, que estaba al oriente de Betel, cerca de Bet-Aben, con órdenes de explorar la región. Ellos fueron y exploraron Ai, y al volver le dijeron a Josué: no hace falta que todo el pueblo ataque Ai, pues 2 o 3 mil hombres son suficientes para tomar la ciudad. No mandes a todo el pueblo, pues los que defienden la ciudad son pocos. Así pues, unos 3 mil hombres subieron para atacar Ai, pero los de Ai los derrotaron y los hicieron huir. Mataron como a 36 israelitas, y a los demás los persiguieron desde las puertas de la ciudad hasta las canteras, y en la bajada los destrozaron. Por esta razón, la gente se desanimó y perdió el valor. Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas y se echaron polvo sobre la cabeza en señal de dolor. Luego se inclinaron ante el arca del Señor, tocando el suelo con la frente, hasta la caída de la tarde. Y decía Josué: ¡ay, Señor! ¿Por qué hiciste que este pueblo pasara el río Jordán? ¿Acaso fue para entregarnos a los amorreos y para que ellos nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué puedo decir ahora que los israelitas han huido de sus enemigos? Los cananeos y los que viven en la región se van a enterar de lo que ha pasado y nos atacarán juntos, y no quedará de nosotros ni el recuerdo. Entonces, ¿qué será de tu gran nombre? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí en el suelo? Los israelitas han pecado y han roto la alianza que yo hice con ellos. Tomaron de las cosas que debieron ser destruidas, las robaron sabiendo que hacían mal, y las han escondido entre sus pertenencias. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, tendrán que huir de ellos, pues ahora los israelitas mismos merecen ser destruidos. Y si ustedes no destruyen pronto lo que ordené que se destruyera, no estaré más con ustedes. Levántate y convoca al pueblo. Diles que se preparen para presentarse mañana delante de mí, porque yo, el Señor y Dios de Israel, digo así: tú, Israel, has tomado lo que debió ser destruido por completo, y mientras no lo destruyas y lo eches fuera de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos. Mañana preséntense todos por tribu, y la tribu que yo señale presentará a cada uno de sus clanes. El clan que yo señale presentará a cada una de sus familias, y la familia que yo señale presentará a cada uno de sus hombres. Y el que tenga en su poder lo que debió ser destruido será quemado con su familia y con todas sus posesiones, por haber hecho una cosa indigna en Israel y no haber cumplido la alianza del Señor. El castigo de Acán. Al día siguiente, Josué se levantó muy temprano y mandó que la gente se presentara repartida por tribus. Y el Señor señaló a la tribu de Judá. Entonces Josué hizo que la tribu de Judá presentara a cada uno de sus clanes. Y fue señalado el clan de Será. De entre los de Será fue señalada la familia de Zabdí. Cuando los hombres de la familia de Zabdí se acercaron uno por uno, fue señalado Acán.
el hijo de Carmí, que era nieto de Zabdí y bisnieto de Será, de la tribu de Judá. Entonces Josué le dijo a Acán: Hijo mío, da honor y alabanza al Señor y Dios de Israel, diciéndome lo que has hecho. Una confesión. No me lo ocultes. Y Acán le contestó: En verdad, confieso que he pecado contra el Señor y Dios de Israel. Esto es lo que hice. Entre las cosas que tomamos en Jericó, vi un bello manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Me gustaron esas cosas y me quedé con ellas. Me gustaron esas cosas y me quedé con ellas. Y las he enterrado debajo de mi tienda de campaña, poniendo el dinero en el fondo. Poniendo el dinero en el fondo. Josué mandó enseguida unos hombres a la tienda de Acán, los cuales encontraron todo lo que allí estaba escondido, con la plata en el fondo. Lo tomaron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, los cuales se lo presentaron al Señor. Luego se llevaron a Acán al valle de Acor, junto con la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, asnos y ovejas, y su tienda y todo lo que era suyo. Josué le dijo: ¿Por qué trajiste esta desgracia sobre nosotros? Ahora, que el Señor haga caer sobre ti la desgracia que nos trajiste. Dicho esto, todos los israelitas mataron a pedradas a Acán y a los suyos, y luego los quemaron. Después pusieron sobre él un gran montón de piedras, que todavía sigue en pie. Por esta razón, ese lugar se llama todavía Valle de Acor. Así se calmó la ira del Señor contra Israel. Palabra de Dios. Bueno, el capítulo número 7 del libro de Josué es un capítulo especial y muy importante en estos tiempos. Tiempos en los que el mundo nos ha querido mostrar a un Dios todo amor, un Cristo hippie, un Cristo paz y amor, olvidándonos de que Dios es Dios y hay que respetarlo, hay que obedecerle, hay que respetar los dominios de Dios y lo que Dios manda. El pecado, que es la desobediencia a los mandamientos de Dios, siempre va a traer consecuencias nefastas, no solamente para el que lo comete, sino que desafortunadamente, como lo vemos en el capítulo 7 de Josué, a su familia y a su pueblo elegido. Al terminar el capítulo 6 de Josué, se nos dice que el Señor ayudó a Josué y que la fama de Josué se había extendido por toda la región de Canaán. Y el capítulo número 7 empieza con un pero. Y este pero nos lleva a identificar el pecado de un miembro del pueblo de Israel. Uno solito. Con uno solo que se corrompa, ya corre peligro toda la nación. Y vemos cómo coincidencialmente, descendiente de la tribu de Judá, que es de la tribu de donde sale nuestro Señor Jesucristo, toma de las cosas que Dios había ordenado destruir
y las introduce en el campamento de Israel. Ese es el problema. El pecado gravísimo es que algo maldito, algo que Dios ya había determinado juzgar y destruir, es tomado a través de la ambición, a través del amor al dinero. Acán amó más el dinero que a su propia familia, que a su propia vida, que a su propio pueblo, a Israel. Amó más el dinero que a su propio Dios. Acán había cruzado el Jordán, había visto cómo el Dios de Israel había detenido milagrosamente el caudal poderoso del Jordán y cómo había hecho que todo el pueblo de Israel cruzara el río. Había visto y pudo haber, era uno de los que había dado la vuelta a Jericó durante 6 días en silencio, y luego el día séptimo había dado las 7 vueltas a Jericó. Había visto cómo la muralla casi infranqueable, humanamente hablando, de Jericó había caído por poder y por el milagro de Dios. Pero el amor al dinero, pero el amor a la riqueza, lo hizo que se olvidara de obedecer a Dios y de respetar los dominios de Dios. Israel no había sido escogido para ser un imperio conquistador como lo era Roma o como lo fue Grecia de Alejandro Magno. Era el pueblo sacerdotal del Dios verdadero, que la función más importante, la misión más importante del pueblo de Israel y del judaísmo era dar al Mesías, dar al Cristo, dar al Salvador de la humanidad. Ese es el fin del judaísmo. Producir al Salvador, al Redentor. Y cabe destacar que la tribu que fracasa, que la tribu que donde se encuentra el pecador, es la tribu de Judá. Y vemos cómo es la primera vez que Josué no ataca, no actúa con la guía de Dios. Vemos cómo, confiado en su fama, confiado en que Dios incondicionalmente lo iba a apoyar, envía unos espías, los cuales regresan con una información estratégica, y entonces ahí toma la decisión de enviar a 3,000 soldados. No envía todo el ejército israelita, sino que envía, guiado por el consejo de sus espías, envía 3,000 hombres. Pero las batallas de Israel no son batallas ganadas por ellos, son batallas ganadas por Dios. Es Dios el que les da la victoria. Es Dios el que primero espiritualmente somete a los pueblos cananeos, para que después el pueblo de Israel entre a destruir y pasar por el fuego del juicio de Dios a los pueblos cananeos. Aquí no pasa esto. Aquí Josué no actúa enviado por Dios. No sigue ninguna estrategia de Dios. Ni siquiera manda el arca de la alianza. Envía a los hombres, 3,000 hombres. Y Dios no actúa, porque Dios está viendo que en el campamento de Israel hay pecado, y como hay pecado en el campamento de Israel, no está teniendo la relación. El pecado está bloqueando a Dios. Y es ahí cuando son derrotados. 36 israelitas son asesinados por los habitantes de Ai, de la ciudad de Ai, los cuales hacen que los enviados de Josué huyan y sean derrotados cerca a la cantera, las canteras. Y es ahí cuando el pueblo de Israel, un pueblo que cuando tiene fe, cuando cree en el Señor, cuando obedece a su Dios,
es muy poderoso y hace cosas maravillosas, pero que tiene una fe frágil, que siempre tuvo una fe frágil, que ante los primeros reveses lo que hacen es desanimarse. Y es ahí que desde el líder, que puede ser un gran estratega militar, pero si no está guiado por Dios, va a fracasar, como nosotros en nuestra vida. Y podemos ver cómo Josué, junto con los ancianos de Israel, se rasgan las vestiduras, quedan desnudos, se desnudan, se quitan los ropajes y luego se echan ceniza, para luego lamentarse frente al arca de la alianza. Y Josué comenzar a lamentarse diciendo que Dios los ha abandonado, que Dios ha sido infiel, que mejor se hubiesen quedado del lado oeste del Jordán. ¿Para qué los hizo cruzar el río si los amorreos los iban a destruir e iban a borrar el nombre de Dios matándolos a ellos? Y ahí es cuando Dios interviene y dice: no, Señor, yo no he sido infiel a ustedes, ustedes han sido infiel a mis mandamientos. Les di una orden, y ustedes no la obedecieron. Uno de ustedes tomó cosas destinadas a la maldición, al juicio mío, y se la llevó para el campamento. Mientras que ustedes tengan eso ahí, yo no voy a estar con ustedes. Y todos los pueblos cananeos los van a derrotar. Por eso fíjense que es muy importante, que nuestras parroquias, que nuestras iglesias, nosotros cuidemos de estar haciendo las cosas bien. Cuidemos espiritualmente de nuestros sacerdotes. Oremos mucho por ellos. No les mandemos tentaciones. No los pongamos en tentación. Primeramente, los pastores, nuestros pastores. Y seguidamente, a cada uno de los miembros debemos cuidarnos espiritualmente unos a otros. Porque si el pecado entra en nuestra comunidad, toda la congregación va a sufrir. Y lo vamos a ver más adelante. Vemos entonces cómo el Señor dice: mañana me vas a hacer pasar a todo el pueblo y los vas a dividir por tribus. Y la tribu que yo señale, luego los mandarás a presentar los clanes. Y el clan que yo señale, vas a presentar todas sus familias. Y la familia que yo escoja o que yo señale, a esa me la vas a presentar todos sus hombres. Y ahí vamos a descubrir quién ha pecado. Y es así como Josué organiza esta investigación y llegan hasta Acán, el cual Josué le pide que confiese. Hombre, confiesa, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue el pecado? Y Acán, ya presionado, ya visto que Dios mismo lo había señalado como pecador, no podía ocultarse de Dios, decidió confesar su pecado y dijo que había encontrado un bello manto de Babilonia. Ojo, recordemos que Babilonia se asocia mucho con la idolatría. Fíjense que este hombre es seducido por sus ojos. El manto de Babilonia le fue apetecible a sus ojos y por eso lo conservó. Luego le llamó la atención en su corazón el dinero, la plata, ¿verdad? Las 200 monedas de plata y el lingote que pesaba medio kilo de oro puro. Esto lo llevó al campamento. Es que el pecado más grave que él hace es que él lo introduce al campamento. Lo introduce dentro del campamento
volviendo el campamento impuro. Ojo con eso, espiritualmente hablando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Van y buscan, él confiesa dónde tiene eso escondido, va y buscan, le encuentran las cosas y toman a toda la familia, a él, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a los animales, a todas sus propiedades y lo que él se había tomado de Jericó y lo destruyen todo. La Biblia, la palabra de Dios a veces nos muestra la dureza de las consecuencias del pecado. Aquí podemos ver cómo la ambición, el amor al dinero y el dejarse seducir por los ojos de Acán lo llevó a que toda su familia sufriera la destrucción. Así es el pecado. Así funciona. Ese es el negocio del pecado. Entra como una acción sencilla, como algo que nadie se va a dar cuenta, que nadie, si tú lo haces a escondidas, pues, pero vamos a ver de que el que más importante, ese te ve en todas partes. Ese está ahí en todas partes contigo viéndote y esperando de que tú le obedezcas por amor, que le des tu amor y tu obediencia, tu fidelidad, porque eres lo más importante. Y vemos cómo el pecado de una sola persona puede llevar a la destrucción a un pueblo entero, a una nación entera. Por eso vemos cómo nuestra Santa Iglesia se resiente, se enferma, se siente dolorida cada vez que un ministro, principalmente un ministro ordenado de cualquier nivel, comete pecados graves que llevan al sufrimiento de toda la iglesia. Porque no, cuando hablan cuando un cura, por ejemplo, es pedófilo, es homosexual, o tiene una mujer escondida y tiene hijos, no hablan de fulano o sultano, hablan de los curas de esa iglesia católica, de esa gran ramera, de esa Babilonia que tiene esos curas que son pedófilos y todo eso. Y así también nosotros los laicos tenemos que tener mucho cuidado de a quién le entregamos el corazón. A quién le entregamos el corazón. Para terminar podemos ver cómo para que este suceso gravísimo no quedara en el olvido fácilmente, hacen un monumento en el lugar donde acaban con Acán y su familia, que todavía perdura en el valle de Acor. Así, solamente con esa justicia, solamente con el fin de ese pecador y de su familia, fue que pudo la ira de Dios ser aplacada. Todavía no existía Cristo, todavía no existía la redención, para la gloria de Dios. Vamos a ver ahora cómo las consecuencias o los frutos de la desobediencia son catastróficos. Vamos a ver cómo el pecado trae consecuencias en primera instancia a nivel humano. Cómo el pecado de nuestros padres Adán y Eva nos trajeron la muerte y el sufrimiento y la necesidad de una redención al género humano. Vámonos a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 24. Y vamos a ver el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva desobedecen a Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho
que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol. Porque si lo hacemos, moriremos. Hay mandamiento y hay consecuencias de quebrantar el mandamiento. Dios no castigó a Adán y a Eva sin que ellos lo supieran y sin que ellos supieran las consecuencias morales y eternas que significaba el pecar, el quebrantar el único mandamiento que Dios les había impuesto a Adán y a Eva en el paraíso. El paraíso era como una embajada o una sucursal del cielo. Ahí Dios podía caminar libremente y podía encontrarse con Adán y con Eva y hablar con ellos. Tener una relación, una religión perfecta. Aquí vemos también cómo el demonio, disfrazado de serpiente, hace un cuestionamiento al mandamiento. Cuestiona la doctrina. La mujer responde la doctrina como Dios se las dejó. Pero Satanás va a protestar contra el mandamiento de Dios. Dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Ojo, el Dios que los había creado, el Dios dueño de todo, el Dios dueño del paraíso donde ellos vivían, les había sido claro. Pueden comer de cualquiera de los frutos de cualquier árbol, menos de ese, porque ese es mío. Así como Israel, Dios le había dicho, van a destruir a Jericó, pero todo lo destruye. No se pueden quedar con nada, todo lo van a pasar por fuego. Solamente se va a salvar Rahab y su familia. Y las cosas de oro, plata y metales van al tesoro mío. Eso es un mandamiento. Y así como la serpiente protesta contra la doctrina de Dios, cuando le dice, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y que entonces serán como Dios. ¿Sí? La doctrina que protesta, la doctrina protestante. No es lo que diga Jesucristo, es lo que digamos nosotros. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso. Acán vio que el manto de Babilonia era hermoso. Y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Acán le dio ganas de poseer el manto y de hacerse rico con el manto, con las 200 monedas de plata y con el medio kilo de el lingote de oro. Luego le dio a su esposo y él también comió. Me imagino que él se lo habrá mostrado a su esposa y a sus hijos y les habrá dicho, vamos a esconderlo aquí debajo de nuestra carpa. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cuando Israel se da cuenta de que algo malo está pasando, ¿qué es lo que hace Josué? Se rasga las vestiduras. Se rasga las vestiduras junto con los ancianos. ¿Sí? Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. ¿Con qué se cubren los ancianos y Josué? Con ceniza. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Me imagino el miedo de Acán cuando se enteró de que Dios iba a señalar al culpable de la derrota de Israel en Ai. Y pensó que iba a estar escondido. Pero Dios lo buscó por tribu, lo buscó por clan, lo buscó por familia y lo buscó hombre por hombre, hasta que lo identificó. Y luego le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? Josué le pregunta a Acán, hijo,
¿qué has hecho? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Acán confiesa su pecado, ¿verdad? Y dice todo lo que había tomado de Jericó, desobedeciendo a Dios y quebrantando el mandamiento de Dios. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Siempre buscamos echarle la culpa a otro de nuestros pecados. Por eso existe el sacramento de la confesión, porque yo tengo que ir delante de otro hombre a decirle en qué pecado. Y eso es difícil. Va en contra de nuestra naturaleza humana. Por eso nuestro Señor Jesucristo estableció ese sacramento. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. Fíjense, cuando Acán es destruido, también destruye a los animales. Y las cosas que estaban malditas de Jericó también se destruyen. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo, y esto es lo más importante: como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del que te dije que no comieras, ahora la tierra, como tomaste las cosas que te dije que no cogieras de Jericó, ahora Israel estará en ira conmigo, o yo estaré con ira con Israel. Y mientras no exista un pago, Israel será derrotado. Miren lo que pasa acá. Acá dice: como hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la que fuiste formado. Pues tierra eres y en tierra te convertirás. El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los vivientes. Por eso nosotros somos los desterrados hijos de Eva. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Y dijo: ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la Eucaristía, y lo coma y viva para siempre. Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín del Edén, lo sacó del cielo, nos expulsaron del cielo, y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín. Fíjense que Israel va a entrar a la tierra prometida desde el oriente del Jordán. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados, para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Palabra de Dios. Entonces podemos ver que desde el mismo principio del Génesis se nos presenta el principio espiritual de la catástrofe del pecado. Cómo un pecado puede maldecir a una nación, a una familia, a unas generaciones. Puede maldecir a toda una raza. Como el pecado de Eva y de Adán nos llevó a perder el cielo, a perder la vida eterna, a perder el paraíso, por dejarnos llevar por lo que vemos, por dejarnos llevar por no seguir los mandamientos de Dios, sino escuchar a otros
que protestan contra la doctrina que recibimos de Dios, que recibimos de Cristo, y prestarle más atención a esos que todo lo protestan y no seguir el mandamiento de los apóstoles. Vamos ahora a ver cómo en el mismo Génesis vuelve a repetirse el mismo principio. Cómo el tomar cosas destinadas a la destrucción, destinadas a la idolatría, conlleva consecuencias dolorosas y nefastas. Vámonos a Génesis, capítulo 31, versículos del 17 al 37. Dice: Jacob se preparó para regresar a Canaán, donde vivía su padre Isaac. Hizo montar a sus hijos y a sus mujeres en los camellos. Tomó todo lo que tenía y se puso en camino con todos los animales que había recibido por su trabajo en Padán Aram. Mientras Labán fue a otra parte a trasquilar sus ovejas, Raquel le robó sus ídolos familiares. Se lo robó a su papá. Recuerden que ellos estaban en Aram, en Padán Aram. Eran mesopotámicos. Adoraban dioses falsos. Labán adoraba dioses falsos. Y Raquel también. Raquel no quería desprenderse de las creencias que había recibido de su padre y por eso se roba sus dioses. Pero esos dioses estaban destinados a la destrucción, porque eran dioses falsos. Así fue como Jacob engañó a Labán el arameo, no diciéndole que se iba. Escapó con todo lo que tenía. Muy pronto cruzó el río Éufrates y siguió adelante hacia los montes de Galaad. 3 días después, Labán supo que Jacob se había escapado. Entonces, acompañado de sus parientes, salió a perseguirlo, y 7 días después lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero aquella noche Dios se le apareció a Labán, el arameo, en un sueño, y le dijo: escucha, no le hables a Jacob en forma brusca. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, que era donde Jacob había acampado. Allí mismo acampó Labán con sus parientes y le reclamó a Jacob: ¿qué has hecho? Fíjense lo mismo, la misma dinámica de Josué 7. ¿Qué has hecho? ¿Por qué me engañaste? Has traído a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué me engañaste y escapaste a escondidas sin decirme nada? De haberlo sabido, yo te habría despedido con alegría y con música de tambores y de arpa. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Has actuado como un necio. Yo bien podría hacerles daño a todos ustedes, pero anoche me habló el Dios de tu padre y me dijo: escucha, no le hables a Jacob de forma brusca. Pero si tanto querías regresar a la casa de tu padre y por eso te fuiste, ¿por qué me robaste mis dioses? Entonces Jacob le contestó a Labán: es que tuve miedo. Yo pensé que tal vez me ibas a quitar tus hijas por la fuerza. Pero si alguno de los que aquí están, tiene sus dioses, tus dioses, que muera. Eso fue una profecía y una maldición. Jacob era el hombre que había trabajado 14 años por el amor de Raquel. Cuando Jacob huye de Esaú, porque engaña a su padre Isaac para que le diera la bendición, huyendo de Esaú, llega a Padán Aram, donde su tío Labán. Con la primera mujer que se encuentra es con Raquel, y queda perdidamente enamorado de ella para toda la vida. Pero Raquel era la menor. Eso lo vimos en los capítulos de Génesis. Y él le dice a su tío que va a trabajarle 7 años gratis
por la mano de Raquel. Labán lo engaña, así como él engañó a su padre, su suegro lo engaña y el día de la boda le entrega a Lea, que era la mayor. Porque en ese tiempo y en esa cultura, la menor no podía casarse antes que la mayor. Entonces Jacob tuvo que trabajar 14 años a su suegro Labán para poder tener a Raquel. Raquel comete este pecado de idolatría, de robarle los dioses paganos, los dioses falsos a su padre y llevárselos con ella. Así como Acán se llevó objetos destinados al juicio de Dios para el campamento de Israel. Cuando Labán llega y le cuestiona que por qué se lleva sus dioses, entonces Jacob dicta esta sentencia, sin saber que estaba condenando a muerte a la mujer por la cual había trabajado 14 años. Esta es la gravedad del asunto. Como un pecado aparentemente sencillo termina condenando a Raquel. Dice, entonces Jacob le contestó a Labán, es que tuve miedo. Yo pensé que tal vez me ibas a quitar tus hijas por la fuerza. Pero si alguno de los que aquí están tiene tus dioses, que muera. Nuestros parientes son testigos. Dime si yo tengo algo tuyo y llévate. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos, la mujer que más amaba. Labán entró en la tienda de campaña de Jacob, luego en la de Lía y también en la de las 2 esclavas, pero no encontró los ídolos. Cuando salió de la tienda de campaña de Lía y entró en la de Raquel, ella tomó los ídolos, los puso dentro de la montura del camello y se sentó sobre ellos. Labán estuvo buscando por toda la tienda, como la de Acán, pero no los encontró. Entonces Raquel le dijo, Padre, no te enojes si no me levanto delante de ti, pero es que hoy tengo mi periodo de menstruación. Como Labán anduvo buscando los ídolos y no los encontró, Jacob se enojó y le reclamó a Labán con estas palabras. ¿Qué falta cometí? ¿Cuál es mi pecado que con tantas ansias me has perseguido? La actitud de Josué ante la derrota en Ai. ¿Y qué has encontrado de las cosas de tu casa? Ponlo aquí, delante de tus parientes y de los míos, para que ellos digan quién de los dos tiene la razón. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver las consecuencias de ese pecado que cometió Raquel y el cumplimiento de la profecía y la sentencia de Jacob con el que se robó los dioses de Labán. Vámonos a Génesis capítulo 35, versículos del 16 al 19, que dice, la muerte de Raquel. Después se fueron de Betel, pero todavía estaba un poco lejos de Efrata cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil, la partera le dijo, no tengas miedo, que has dado a luz otro varón. ¿Quién es ese? Pero ella estaba a punto de morir y en sus últimos suspiros llamó Ben-Oni al niño, aunque su padre lo llamó Benjamín. Así fue como Raquel murió y la enterraron en el camino de Efrata, que ahora es Belén. Miren la conexión espiritual que hay entre este versículo y Acán. Acán es de la tribu de Judá. A la tribu de Judá le van a dar la región donde está Belén. Belén va a ser una ciudad de Judá. Y Jerusalén va a ser la ciudad capital de la tribu de Benjamín. Y vemos aquí cómo Raquel, joven, al parir a
Benjamín, al dar a luz a Benjamín, el segundo varón que le dio a Jacob, y el último de los 12 hijos de Israel, muere, cumpliendo la sentencia de su propio marido, de aquel que se hubiese robado los dioses de Labán, iba a morir. Duro, duro, pero así es el pecado. Así de fuerte y así de cruel y así de inmisericordia es el pecado. Vamos ahora a ver otro hecho que en la Biblia, ahora en el Nuevo Testamento, tiene que ver mucho con el pecado de Acán y mucho con la iglesia. Vámonos a Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. El pecado de Ananías y Zafira. Pero hubo uno llamado Ananías, que junto con Zafira, su esposa, Adán y Eva, miren la similitud, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás, quien tentó a Adán y a Eva en el paraíso? Satanás. ¿Quién tentó a Ananías y Zafira? Satanás. Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Lo hizo Acán, lo hizo Raquel, lo hizo Adán y Eva. Al oír esto, Ananías cayó muerto, y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes, envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Primero pecó Ananías, ¿sí? Unas 3 horas después entró la esposa de Ananías, sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó: sí, en ese precio. Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo, y ahora te van a llevar también a ti. En ese mismo instante, Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Cuando Adán y Eva pecan los dos juntos. Los dos juntos tratan de esconderse de Dios, de engañar a Dios. Los dos juntos se echan la culpa entre sí y siempre buscan a otro, y los dos juntos son expulsados del cielo. Jacob y Raquel huyen, sí, con Lía, pero el amor principal era entre Jacob y Raquel. Jacob no sabía, ¿verdad?, que Raquel llevaba esos dioses, pero era un matrimonio. Y fíjense cómo el pecado los separó. Ananías y Zafira hacen lo mismo que Adán y Eva, igualitico, el mismo principio. Y está el mismo personaje ahí metido, Satanás. Y terminan en lo mismo, en la muerte. El pecado de Ananías y Zafira fue la mentira con que querían vivir dentro de la congregación. Ellos querían obtener ganancias, querían tener dinero, se apegaron al dinero. Así como Adán y Eva se apegaron al conocimiento prohibido, así como Raquel se apegó a los dioses de su padre, así estos se apegaron al dinero.
y quisieron obtener prestigio y quedar bien delante de las autoridades jerárquicas de la iglesia representadas en Pedro. Querían obtener prestigio, pero al mismo tiempo querían ser vivos. Y estaban basando su convivencia y su conversión a Cristo en una mentira. Y recordemos que Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Ese es el pecado tan grave que lleva a Ananías y Zafira a la muerte. Y aquí fue muerte física. Pero en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, muchas personas usan la vida parroquial para sacar beneficios personales, sociales, políticos y económicos, mas no entregan su corazón verdaderamente a Dios. ¿A partir de qué? Vamos a ver ese principio, que es lo que nos quiere decir esta noche el capítulo 7 de Josué. El amor al dinero. Vámonos a Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 30. Lo voy a leer nada más. Dice, un joven rico habla con Jesús. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Lo que tenía Adán y Eva antes de pecar. Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. Lo estaba llamando a ser un apóstol. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque era muy rico. Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que era una brecha, una abertura angosta en las murallas de las ciudades antiguas, que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, sus discípulos se asombraron más aún y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús les respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más. Y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos. Y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Principio espiritual. No te apegues a nada de este mundo. Aprovecha tu vida para llegar al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.